Hoy vamos a ver el ensayo de cortocircuito. El otro día vimos el de circuito abierto y hoy cortocircuito. En el ensayo de cortocircuito tenemos un transformador en el cual la salida no está en circuito abierto como antes, sino que está en un circuito en corto, porque no tenemos ninguna carga, tenemos solamente un amperímetro que, como sabemos, tiene una resistencia muy pequeña y está conectado en serie. En el primario tenemos una fuente de tensión alterna variable, que esa es la flechita que lo cruza, un voltímetro en paralelo, amperímetro en serie y un batímetro que mide la potencia consumida en el primario. ¿Cómo funciona este ensayo? Pues funciona al principio la tensión que vamos a meter en el primario es igual a 0 y a continuación vamos a empezar a subirla. ¿Hasta cuándo? Hasta que la intensidad en el primario sea igual a la intensidad nominal, que eso viene en la placa de características del transformador. En ese momento el voltaje del primario es igual a una tensión que le vamos a llamar tensión de cortocircuito, en mayúscula, porque esto que viene aquí del libro en minúscula le vamos a reservar para otra cosa. Entonces en ese momento ya hemos hecho el ensayo en cortocircuito. ¿Qué cosas se pueden sacar de un ensayo en cortocircuito? Pues se pueden sacar las pérdidas en el cobre, la potencia perdida en el cobre. Se puede sacar la tensión porcentual en cortocircuito, que ahora veremos lo que es. Se puede sacar la resistencia del circuito en cortocircuito. Se puede sacar la reactancia del cortocircuito y se puede sacar la impedancia en cortocircuito. Todos estos parámetros se pueden sacar. ¿De dónde saco la potencia en cortocircuito? Pues igual al valor que me marque mi batímetro. El batímetro me va a marcar qué potencia se está consumiendo en el primario. Y como en el secundario no hay nada que consuma, toda esa potencia viene de las pérdidas de mi sistema. Se puede comprobar que las pérdidas de un ensayo en cortocircuito vienen en mayor parte del cobre, porque vimos que podíamos tener pérdidas en hierro y en cobre, en el núcleo de hierro del transformador o en el cobre de los conductores. En este caso, como tenemos tensión muy pequeña, se puede despreciar las pérdidas en el hierro y todas estas, las pérdidas en el cobre, van a ser igual a lo que me marque el batímetro 1. Tensión de cortocircuito. ¿A qué vamos a llamar la tensión porcentual de cortocircuito? Pues le vamos a llamar a la tensión de cortocircuito, que es la que me mide mi voltímetro en el ensayo, dividido entre la tensión nominal multiplicado por 100, es un porcentaje. ¿Qué porcentaje es respecto de la nominal? Normalmente los transformadores están alrededor de un 5%, más o menos. Más cosas que podemos sacar. Podemos sacar la impedancia de cortocircuito. Por definición, la impedancia es cuánto se opone mi sistema al que circule una intensidad, juega un papel como la resistencia en continua. Entonces la Z, la impedancia en cortocircuito, será mi tensión de cortocircuito partido la intensidad que circula en ese momento. En ensayo de cortocircuito, cuando yo le meto esta tensión, está circulando la nominal. Luego esto por definición es la impedancia de cortocircuito. Podemos sacar también la resistencia de cortocircuito. Esta resistencia es la resistencia del cobre en el ensayo. Como sabemos que por efecto Joule las pérdidas en forma de calor de un conductor es igual a la resistencia del conductor por la intensidad que circula al cuadrado. Si aquí despejamos la R, nos quedaría que esto es la potencia entre I al cuadrado. Si aquí hacemos lo mismo pero en nuestro ensayo, nos queda que la resistencia en cortocircuito es la potencia perdida en el cobre
partido la intensidad nominal en el primario al cuadrado. Bien, y ahora nos quedaría por sacar la reactancia. Si recordamos, cuando vemos el triángulo de impedancia en alterna, aquí tenemos la Z, aquí la R y aquí la reactancia. Como esto es un triángulo rectángulo, aquí tenemos un ángulo recto, según el teorema de Pitágoras, Z es igual a la raíz de R al cuadrado más X al cuadrado. Por tanto, en nuestro caso, la reactancia en cortocircuito será igual, despejando de aquí, será igual a Z cuadrado menos R cuadrado y a todo ello la raíz. Esta Z es de cortocircuito y esta R es de cortocircuito. Y ya tenemos estas tres fórmulas que nos las tenemos que saber o deducir o aprender de memoria. Estas tres y las anteriores que he dado nos las tenemos que saber. Por último, una fórmula más, que esa no la voy a deducir, es para sacar la intensidad de cortocircuito. La intensidad de cortocircuito es la intensidad, esto no es del ensayo de cortocircuito, esta intensidad es la que fluye puede ser por el primario o por el secundario, me da igual, depende de cada caso, lo voy a poner una, que fluye cuando hay un cortocircuito, pero tengo sometido a mi transformador a la tensión nominal. ¿De acuerdo? Tensión nominal. Luego esta intensidad de cortocircuito será mucho mayor que la intensidad nominal de mi transformador. Es cuando un transformador está trabajando a su tensión nominal, a la que está trabajando normalmente, y tiene un corto en el secundario, por ejemplo, para ver qué intensidad se alcanza. Entonces la intensidad de cortocircuito sería la fórmula es igual a la nominal dividido entre la tensión porcentual de cortocircuito por 100. Si aquí yo uso la nominal del primario, aquí lo que tengo es la intensidad de cortocircuito del primario. Si por el contrario uso la nominal del secundario, pues voy a tener la intensidad de cortocircuito del secundario. Vamos a hacer a continuación el siguiente ejemplo, en el cual nos dicen que tenemos un transformador reductor de 230 a 24 voltios, 100 voltiamperios de potencia aparente, no nos lo dicen, pero a ese voltiamperio es potencia aparente, se ensaya a un ensayo de cortocircuito, se obtiene una tensión de cortocircuito de 25,7 voltios, para la cual circula, como en todo ensayo de cortocircuito, la nominal. Calcula intensidades nominales y tensión porcentual de cortocircuito. Bien, lo primero que tenemos que hacer es extraer los datos. Bien, tendríamos entonces, por ejemplo, la tensión nominal en el primario sería igual a 230 voltios, tensión nominal en el secundario 24 voltios, potencia aparente 100 voltiamperios y tenemos una tensión de cortocircuito igual a 25,7 voltios. Nos piden intensidad nominal 1, intensidad nominal 2 y nos piden tensión porcentual de cortocircuito. ¿Cómo saco la intensidad nominal 1? La intensidad nominal 1 será igual a la tensión de cortocircuito partido la resistencia de cortocircuito. Esta sería una forma de hacerlo. El problema es que yo la resistencia de cortocircuito pues no lo tengo. Así que por aquí me va a costar. Pero decíamos que la potencia aparente nominal es igual a 100 voltiamperios y por definición la potencia nominal
es igual a la tensión nominal, en este caso del primario, por la intensidad nominal del primario. Entonces, si despejo la intensidad nominal del primario, esto es igual a 100 dividido entre la tensión del primario, que como es reductor, es la mayor de las dos. Un 0 y un 0, me queda 10 entre 23. Cogemos la calculadora. 10 entre 23. Y eso me sale 0,43 amperios. Para la intensidad nominal del secundario, igual, la misma potencia aparente y 24 voltios de secundario. Esto me da 100 entre 24, 4,2 amperios. Como podéis ver, aquí la intensidad es mucho más pequeña que en el secundario. ¿Por qué? Porque en el primario la tensión es mucho más grande, 230, y aquí sin embargo es de 24. La intensidad es 10 veces más grande en el secundario porque es que la tensión es 10 veces más chica, porque esto tiene que mantenerse constante, la tensión aparente. Ya hemos respondido a esta y a esta pregunta. Ahora vamos a responder a cuánto vale la tensión porcentual en cortocircuito. Esto por definición hemos dicho que es la tensión en cortocircuito dividido entre la nominal por 100. Sustituimos los datos, tensión en cortocircuito me la dicen 25,7, la nominal me la dicen 230 por 100, lo meto en la calculadora, 25,7 entre 230 y el resultado se multiplica por 100 y me sale 11,2, redondeando siempre. 11,2%, esto va en porcentaje. Y ya tenemos las tres cosas que nos piden. Ahora nos hacen una segunda pregunta. Si se produce un cortocircuito a la salida del transformador anterior, calcula sus intensidades de cortocircuito en el primario y en el secundario. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos piden una cosa es pintar si no tenemos claro lo que hay que hacer, es pintar nuestro montaje, nuestro circuito. Esto sería nuestro transformador, esto sería nuestro amperímetro a la salida de nuestro ensayo en corto y esto todo lo igual que hemos pintado antes. Esto lo tenemos que acostumbrarnos a saberlo pintar y a tenerlo en la cabeza. Entonces, si tenemos un corto a la salida, tenemos que ver en un cortocircuito cuáles serían las intensidades de corto en primario y secundario. Para ello tenemos que usar la fórmula que os mostré antes, que dice que la intensidad de cortocircuito es igual a la intensidad nominal entre la tensión porcentual de cortocircuito por 100. Esta fórmula sirve tanto para el primario, si le pongo el 1, como para el secundario. Para el primario, la intensidad de cortocircuito del primario será igual a la intensidad nominal del primario, que la hemos calculado antes, sería 0,43 amperios, dividido entre la tensión porcentual de cortocircuito, que es 11,2, por 100. La intensidad de cortocircuito del secundario será igual a el 11,2 es el mismo, y la intensidad nominal del secundario que hemos calculado antes me da 4,2 amperios. Ponemos los resultados, me da 0,43 entre 11,2 por 100, da 3,84 amperios, y en el secundario 4,2 entre 11,2 por 100. Esto
Esto a 37,5 amperios. Esto tenemos que tener cuidado porque esta intensidad no se refiere a una intensidad de un ensayo de corto. Son intensidades de más o menos 10 veces más grandes que las intensidades que se dan, las intensidades nominales. Estas intensidades son cuando yo tengo una tensión nominal en el primario, por ejemplo, y se produce un cortocircuito en el secundario, voy a tener una intensidad de cortocircuito que va a ser mucho más grande que las intensidades nominales. Estas son las intensidades de cortocircuito que tenemos en un accidente por un defecto, una falla de corto. No confundir con la intensidad del ensayo de cortocircuito, que eso es una intensidad nominal, ¿vale? Esto es una intensidad de corto y está sometido a una tensión mucho más grande que la del ensayo, una tensión nominal. Una cosa que me quedaba decir es que los transformadores están diseñados para trabajar una tensión nominal. Recordad, tenemos mi bobina del primario, mi núcleo, mi bobina del secundario. Entonces mi transformador está diseñado para trabajar a mi tensión nominal. No debo hacer trabajar a mi transformador a una tensión mayor que la nominal. ¿Por qué? Porque se produce calentamiento en el núcleo, en el hierro. ¿A qué es debido este calentamiento en el hierro? Pues si os acordáis, cuando hablamos de magnetismo y hablamos de la inducción magnética, de la excitación magnética, os recuerdo que hablamos de cuando yo sometía un material ferromagnético a una excitación H, que recordad que esto en una bobina era el número de vueltas por la intensidad, excitaba un material ferromagnético, yo podía obtener una curva, se llamaban curvas de histéresis. Esa curva de histéresis tiene una serie de valores, aquí arriba tenía, en el eje vertical representaba la inducción magnética, y este valor máximo, que ya era muy difícil de superar cuando yo iba aumentando la excitación, esto casi no aumentaba, esto se llamaba la saturación, el valor del campo magnético de saturación. Pues lo que pasa cuando yo trabajo a tensiones y por tanto intensidades muy grandes es que el valor de B se acerca, el valor de B que está aquí dentro, el campo magnético que fluye aquí dentro, se acerca mucho al de saturación. Incluso se llega al de saturación y se intenta superar, nos movemos ya por aquí. ¿Qué pasa cuando nos movemos en esos valores tan altos? Que se produce un calentamiento, como he puesto aquí, un calentamiento del hierro, y eso puede provocar la destrucción. Se pueden fundir los aislantes de nuestros cables y se pueden fundir distintas partes y dañarse. Entonces no debo trabajar nunca a tensiones nominales mayores que para las que está diseñado nuestro transformador. Es una aclaración que quería decir.